Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has sentido que, aunque tenías razón, aunque tenías argumentos sólidos, aunque eras completamente honesto, la conversación igual no fue a donde querías? Saliste de una reunión sin lo que necesitabas. Terminaste una negociación con la parte perdedora. Presentaste una idea que sabías que era buena y nadie realmente escuchó. Si la respuesta es sí, eso no significa que seas menos capaz. No significa que te falte inteligencia. Significa, simplemente, que nadie te enseñó lo que la mayoría de los sistemas educativos, la mayoría de los entornos laborales y la mayoría de las relaciones a nuestro alrededor no enseñan de forma deliberada. La capacidad de influir en los demás de manera consciente, técnica y ética. Vivimos en un mundo donde los resultados más importantes se deciden en las conversaciones. Si te ascienden o no, depende de una conversación. Si cierras el trato o no, depende de una conversación. Si tu relación más importante supera un momento difícil, también depende de una conversación. Y en cada una de esas conversaciones, siempre hay alguien que lidera y alguien que sigue. La pregunta es, ¿quién quieres ser tú? Hay una creencia muy extendida que quiero desmontar desde el principio. Mucha gente piensa que la capacidad de persuadir es un talento innato, algo con lo que naces o no naces. Que las personas influyentes lo son porque tuvieron suerte con su carisma o con su forma de hablar. Eso no es cierto. Y no lo digo para consolarte, lo digo porque es un hecho verificable. La persuasión es un sistema. Funciona a través de principios psicológicos que se pueden aprender, técnicas de comunicación que se pueden practicar y una mentalidad que se construye con el tiempo. Todos los grandes negociadores, los líderes más influyentes, las personas que generan confianza de manera rápida y sólida, hacen cosas que se pueden aprender. No hay magia, solo hay método. El libro que estás escuchando, Cómo conseguir todo lo que quieres de cualquier persona, fue escrito con un único objetivo: darte ese método. No trucos superficiales, no frases para memorizar, sino una comprensión real de cómo las personas reciben ideas, por qué creen o no creen, qué las hace querer cooperar y qué necesitas hacer tú para convertirte en alguien a quien quieran escuchar. A lo largo de este recorrido, aprenderás a reconocer las 5 formas de influencia que operan en cada interacción humana. Entenderás el papel del entorno y de las señales invisibles que proyectas antes de decir una sola palabra. Aprenderás a conectar con las emociones de los demás no para manipular, sino para comunicarte en una profundidad que la lógica sola no puede alcanzar. Dominarás el lenguaje de la persuasión, cómo elegir las palabras y enmarcar las ideas de manera que sean difíciles de rechazar. Y sabrás cómo construir relaciones de largo plazo, basadas en confianza real, la forma de influencia más duradera y poderosa que existe. Cada capítulo es una capa nueva del mismo cuadro. Y cuando veas el panorama completo al final, no solo habrás aprendido una habilidad, habrás cambiado la manera en que miras cada conversación. También quiero decirte algo importante. La persuasión puede usarse mal. Como cualquier herramienta poderosa, puede emplearse para presionar, manipular o tomar lo que otros no quieren dar. Este no es ese libro. Lo que aprenderás aquí está construido sobre una base diferente. La influencia real no viene de vencer a los demás, sino de crear resultados que ambas partes realmente desean. Cuando entiendes a las personas lo suficientemente bien como para persuadirlas, también las entiendes lo suficientemente bien como para importarte su bienestar. Esa es la diferencia entre un manipulador y un verdadero líder. Si estás aquí, escuchando esto, ya tomaste una decisión importante. Decidiste que las conversaciones más importantes de tu vida no van a seguir ocurriendo al azar, que quieres más control sobre lo que eres capaz de crear. Esa es la decisión correcta, y este libro estará contigo en cada paso. Empecemos. Capítulo 1. La primera jugada: los 5 poderes de la influencia. Imagina una sala un martes por la tarde. 12 personas alrededor de una mesa, café a medio enfriar. Esa energía tibia de una reunión larga. Entra alguien, se acomoda sin prisa, deja caer una sola frase
y todas las cabezas giran hacia él. No levantó la voz. Bastó su presencia y unas pocas palabras. Ahora la otra escena, la que conoces demasiado bien. Otra persona en esa misma mesa habla con datos sólidos, con una idea honestamente mejor, y el aire no se mueve. Dos siguen tecleando. Alguien mira el teléfono. La buena idea flota unos segundos y se hunde. Has estado en ambos lados de esa mesa, y seguramente te dijiste lo que casi todos nos decimos, que al otro simplemente le sale natural. Aquí quiero detenerte, porque esa explicación es cómoda y falsa. La diferencia entre esos dos momentos no estuvo en las palabras, estuvo en algo más profundo y, buena noticia, mucho más aprendible de lo que imaginas. Durante años se vendió la idea de que influir es carisma, y que el carisma es un don que te tocó o no al nacer. Es una historia bonita y una trampa, porque te convence de que no hay nada que hacer. La verdad liberadora es que influir sobre otro no es magia sino arquitectura. Tiene planos, columnas, tipos distintos de fuerza que sostienen cosas distintas. Cuando entiendes que la influencia está hecha de piezas identificables, deja de ser un misterio y se vuelve un oficio. Y todo oficio se aprende. Ese es el primer cambio de mirada que te pido. Suelta el a mí no se me da. Cámbialo por una pregunta más útil. ¿Qué tipo de influencia estoy usando ahora y es el correcto para esta situación? Esta idea no es una intuición de autoayuda. Tiene raíces en la investigación seria. A mediados del siglo pasado, dos psicólogos sociales, John French y Bertram Raven, se propusieron responder una pregunta que parecía sencilla y resultó enorme. ¿De dónde viene, exactamente, el poder de una persona sobre otra? Tras años de estudio, no encontraron una fuente única. Encontraron 5. Y esa clasificación, conocida hoy como las bases del poder social, sigue vigente porque describe con precisión algo que todos vivimos a diario. No existe una sola forma de influir, existen 5. Saber cuál opera en cada momento es la diferencia entre empujar una puerta que dice «jale» y abrirla sin esfuerzo. La más antigua es la influencia coercitiva. Piensa en un jefe que consigue el reporte a tiempo dejando caer que las evaluaciones son el mes que viene. Nadie mencionó un castigo, no hizo falta, funciona rápido y por eso seduce tanto. El problema llega después, y la neurociencia nos ayuda a entender por qué. La amenaza activa la amígdala, esa estructura pequeña en lo profundo del cerebro que dispara la respuesta de lucha o huida. Cuando alguien se siente presionado, su cuerpo libera cortisol y adrenalina, y la sangre, en sentido figurado, abandona la corteza prefrontal, la zona del pensamiento reflexivo. En ese estado la persona no colabora, sobrevive. Obedece, sí, pero con la mínima energía, buscando la primera grieta para escapar, y guarda una cuenta pendiente. La coerción compra obediencia y cobra resentimiento. Un puente construido con miedo se ve firme el primer día y se agrieta con cada lluvia. Muy distinta es la influencia legítima, la que no nace del miedo sino del cargo. La reconoces cuando un policía levanta la mano en un cruce y los autos se detienen. No obedeces a esa persona, obedeces a la posición que la sociedad acordó respetar. ¿Hasta qué punto pesa esa posición? Lo demostró, de forma escalofriante, el psicólogo Stanley Milgram en Yale. En sus famosos experimentos, personas comunes aplicaban lo que creían descargas eléctricas cada vez más fuertes a un desconocido, solo porque un hombre con bata blanca, con voz serena, les decía el experimento requiere que continúe. La mayoría obedeció mucho más allá de lo que ellos mismos habrían predicho. No eran monstruos, eran gente normal frente a una autoridad percibida como legítima. Esa es la fuerza, y también su peligro. Su ventaja es que resulta limpia y económica. Su límite aparece apenas sales del contexto. Ese mismo gerente, en una cena de amigos, ya no manda a nadie. La autoridad del puesto es prestada, y el préstamo vence en la puerta. Observa ahora una fuerza que no viene del miedo ni del rango, sino del saber. La influencia experta es la autoridad tranquila del que conoce su terreno.
Cuando el mecánico levanta la vista y te dice con calma, esto es la bomba de agua, no los frenos, le crees, y no por su título, sino porque sabe algo que necesitas saber. El conocimiento genera una confianza que no se finge por mucho tiempo. Se gana, no se hereda. Cada hora que inviertes en dominar de verdad un tema, construye una reserva que después habla por ti. Pero cuidado, también existe el experto falso, el que usa palabras complicadas para parecer profundo. La gente lo detecta rápido. En cuanto le exiges más de lo que sabe, la estructura cruje. Hay, además, una fuerza más silenciosa y a menudo más poderosa, y no tiene que ver con lo que sabes, sino con quién eres para el otro. La influencia referente nace del afecto. ¿Alguna vez aceptaste ayudar en una mudanza un sábado solo porque quien te lo pidió te cae bien? Ahí no hubo amenaza ni jerarquía, hubo vínculo. Nos dejamos influir por quienes queremos y por quienes sentimos parecidos a nosotros. Y esto tiene una lógica evolutiva. Durante milenios, pertenecer al grupo era una cuestión de vida o muerte, así que el cerebro premia la afinidad con una sensación de confianza casi automática. Su límite también es claro. El afecto es un depósito que se puede vaciar. Si usas el cariño solo para pedir, un día abres la cuenta y no queda nada. Llegamos a la quinta, la más visible del mundo moderno, la influencia del premio. Frente al palo de la coerción, aquí gobierna la zanahoria. Es el bono de fin de año, el descuento por comprar hoy, el te invito al almuerzo si me acompañas. El circuito de la recompensa en el cerebro, gobernado por la dopamina, se enciende ante la promesa de una ganancia, y esa activación empuja a la acción. Ofreces algo bueno a cambio de lo que quieres, y la balanza se inclina. Tiene un aire más amable que el miedo, pero esconde su grieta. Cuando la gente actúa solo por el premio, deja de actuar en cuanto el premio desaparece, y encima empieza a esperar recompensas cada vez mayores, porque el cerebro se adapta, y la misma dosis deja de emocionar. La recompensa mueve, pero rara vez transforma. Sirve para arrancar una conducta, casi nunca alcanza para sostener un compromiso profundo. Detente aquí y mira el mapa completo. Miedo, cargo, conocimiento, afecto y premio. Ninguna es buena o mala en sí. Cada una es apropiada o desastrosa según dónde la pongas. Y la maestría no consiste en usar una sola, sino en saber reconocer cuál está operando en cada momento y pasar de una a otra sin que se note la costura. Ese es en realidad el gran salto. Quien solo domina un tipo de influencia se parece a un carpintero con una sola herramienta. Hará bien lo que esa herramienta permite y estropeará todo lo demás intentando forzarla. Conviene entonces que veas con claridad qué puedes esperar de este viaje. Al terminar este libro no vas a memorizar una lista de trucos, vas a desarrollar algo más valioso, una mirada. Empezarás a reconocer, en tiempo real, qué tipo de influencia está en juego en cada conversación de tu día, desde el café con un colega hasta la negociación más tensa. Verás la palanca antes de tocarla, y ese cambio de percepción, esa conciencia nueva sobre las dinámicas ocultas de cada interacción, es quizás lo más transformador que te llevarás de estas páginas, mucho más que cualquier frase ingeniosa. Ahora bien, para que ese mapa te sirva de verdad, necesitas entender por qué está ordenado así, de lo más burdo a lo más fino. El miedo y el premio son las fuerzas externas, las que empujan desde afuera con un palo o una zanahoria. Funcionan, pero dejan a la persona pasiva, esperando el próximo golpe o el próximo dulce. El cargo es una fuerza prestada, poderosa mientras dura el contexto que la sostiene. El conocimiento y el afecto, en cambio, son las fuerzas internas, las que hacen que el otro quiera moverse por su cuenta, y por eso son las únicas que construyen algo que perdura. Cuando alguien te sigue por lo que sabes o por quién eres, no necesita vigilancia ni recompensa, se mueve solo. Ahí está la jerarquía secreta de la influencia, y por eso los grandes persuasores invierten casi toda su energía en las dos últimas. Piensa en tu propia vida un momento. ¿A quién obedeces por miedo?
y a quién sigues porque quieres. La diferencia entre esas dos listas es la diferencia entre la sumisión y la lealtad, y ninguna cantidad de coerción compra jamás lo que un poco de respeto genuino regala. Y esta es la idea que quiero que te lleves. Cuando sientes que no tienes influencia, casi nunca es verdad. Lo que ocurre es que estás usando el tipo equivocado para la situación equivocada. Intentas convencer a tu pareja con la lógica fría del experto cuando hacía falta afecto. Motivas a un equipo agotado con amenazas veladas cuando lo encendería una misión que puedan querer. Le pides a un desconocido un favor enorme, apoyándote en un vínculo que todavía no existe. No te falta poder, te falta puntería. Y la puntería, a diferencia del carisma mágico que nunca existió, se entrena con la práctica, con el ensayo, con el error repetido hasta que se vuelve destreza. Vuelve a aquella sala. La persona escuchada al instante no tenía un don secreto. Había construido, con el tiempo, una mezcla precisa de conocimiento real y afecto genuino, y por eso sus palabras llegaron con peso antes incluso de terminar la frase. La otra quizás tenía la mejor idea de la mesa, pero la lanzó sin ninguna estructura debajo, como una semilla sobre el asfalto. La diferencia nunca estuvo en las palabras, sino en la fuerza que las sostenía. Y sin embargo, por más afinado que tengas este mapa, hay algo que decide el resultado antes de tu primera palabra. La persona frente a ti ya empezó a formarse una impresión mucho antes de que abrieras la boca. Antes del mensaje existe el escenario. De ese poder invisible que trabaja en silencio mientras aún callas, hablaremos a continuación. Capítulo 2. Preparar el escenario. La persuasión empieza antes de la primera palabra. ¿Crees que persuadir empieza cuando hablas? Es justo al revés. Empieza mucho antes, con la habitación, con la luz, con el aire que ya respira la otra persona, cuando todavía no dijiste nada. Suena extraño, lo sé. Nos enseñaron que convencer es cuestión de buenos argumentos, de encontrar la frase perfecta, y sin embargo, cualquiera que negocie de verdad sabe que la mitad del trabajo ocurre en el terreno, no en el discurso. Aquí está la razón, y es más profunda de lo que parece. No somos tan racionales como nos gusta creer. El premio Nobel Daniel Kahneman describió la mente como el trabajo de dos sistemas. Uno rápido, automático y emocional, que él llamó Sistema 1, y otro lento, deliberado y lógico, el Sistema 2. La mayor parte del día vivimos gobernados por el primero, que absorbe el ambiente entero sin que nos demos cuenta. La temperatura, el ruido, el olor, la distancia entre los cuerpos. Ese sistema veloz decide tu estado de ánimo y tu apertura antes de que la parte lógica alcance a opinar. Por eso, el escenario habla primero. Piensa en aquella vez en que una conversación fluyó sin esfuerzo. ¿Qué la hizo posible? Quizás el lugar cómodo, la luz suave, la sensación de no tener prisa. Ese entorno no fue casualidad ni adorno, fue lo que te bajó la guardia. Existe incluso evidencia curiosa de hasta dónde llega esta influencia física. En un estudio muy citado, personas que sostenían por un momento una taza de café caliente juzgaban a un desconocido como más cálido y confiable que quienes sostenían una bebida fría. El calor en la mano se filtraba, sin permiso, en el juicio sobre la persona. Piénsalo, ni siquiera una opinión sobre alguien es del todo tuya. Llega teñida por la temperatura de lo que estás tocando. Y si algo tan trivial como una taza mueve el juicio, imagina lo que hacen la luz, el ruido de fondo, la comodidad de una silla o la prisa que se respira en un lugar. A esto lo llamamos control del entorno y consiste en dar forma consciente al espacio donde tu influencia va a ocurrir. Es como acomodar el tablero antes de la partida, colocando cada pieza para maximizar tu ventaja antes de mover. No manipulas a nadie, creas las condiciones para que la conversación tenga una oportunidad justa. Un cuerpo tenso, en una silla incómoda, bajo una luz fría, con ruido que obliga a alzar la voz, se defiende aunque no sepa de qué. Un cuerpo relajado, en cambio, baja las armas y escucha. Por eso las conversaciones difíciles casi nunca deberían ocurrir de pie, en un pasillo, con prisa.
Y por eso, los buenos negociadores eligen el lugar con el mismo cuidado con que eligen las palabras. Sobre esa base entra en juego algo aún más fino: el priming, la manera en que un estímulo previo moldea la reacción al siguiente. La investigación sobre este efecto es amplia. Se ha visto, por ejemplo, que exponer a alguien a palabras relacionadas con la vejez puede hacer que camine más despacio al salir de la sala, sin que note por qué, o que un aroma sutil a limpieza haga que la gente mantenga su espacio más ordenado. El estímulo entra por debajo del radar consciente y orienta la conducta. Trasládalo a un caso práctico y verás su poder. Imagina que buscas inversión para un proyecto de tecnología. Antes de que llegue el momento de tu presentación, podrías procurar que la otra persona se cruce, como sin querer, con noticias de emprendedores que triunfaron en ese sector o con cifras del crecimiento de la industria. Cuando por fin te sientas frente a ella, su mente ya llega predispuesta a lo posible en lugar de a lo arriesgado. No cambiaste tu propuesta, cambiaste el suelo donde va a caer. Eso es preparar la mente sin forzar la puerta. Y es una de las diferencias más grandes entre quien improvisa y quien de verdad prepara una conversación importante. Antes de tu próxima reunión que pese, pregúntate: ¿en qué estado mental quiero que llegue esta persona? ¿Y qué puedo poner en su camino, con honestidad, para acercarla a él? El escenario, sin embargo, no es solo lo que se ve o se oye, también es lo que se siente, y ahí entra tu propio cuerpo, tu postura, la distancia a la que te colocas, tus gestos. Todo eso envía un mensaje que refuerza o contradice lo que dices. Las investigaciones sobre comunicación no verbal llevan décadas mostrando que, cuando las palabras y el cuerpo se contradicen, solemos creerle al cuerpo: acércate demasiado, y el otro se incomoda. Guarda una distancia justa, y aparece la confianza. El antropólogo Edward Hall incluso mapeó estas distancias, describiendo cómo cada cultura reserva un espacio íntimo, uno personal y uno social, y cómo invadir el equivocado dispara una alarma silenciosa. Una postura abierta y serena suma credibilidad. Una cerrada y nerviosa, con los brazos cruzados y la mirada esquiva, hunde hasta el mejor argumento antes de que termine de salir. Hay algo aún más profundo en esto. Tu propio cuerpo no solo le habla al otro, también te habla a ti. Cuando adoptas una postura firme y abierta, no únicamente pareces más seguro, empiezas a sentirte más seguro, porque la fisiología y la emoción se retroalimentan. Enderezar la espalda antes de entrar a una sala difícil no es un truco vacío, es una forma de decirle a tu propio cerebro que estás a la altura. Hasta la ropa participa en esta conversación silenciosa. Vestir para influir no es llevar lo más caro ni lo más llamativo, sino elegir lo que encaja con el contexto y refuerza la imagen de alguien competente, confiable y digno de ser escuchado. La misma persona, con la misma idea, es recibida de un modo cuando su aspecto dice: sé de lo que hablo, y de otro muy distinto cuando su aspecto siembra dudas. No es justo, quizás, pero es real. Y ignorarlo no te hace más noble, solo menos escuchado. Ahora bien, cuidado con dos trampas, porque toda herramienta poderosa tiene su reverso. La primera es leer mal el escenario, suponer que lo que funcionó en un lugar servirá igual en otro. Lo que en una cultura es cercanía cálida, en otra es intromisión, y lo que relaja a una persona puede tensar a la siguiente. Así que mantente observador y ajusta según cómo reacciona quien tienes enfrente. La segunda trampa, más sutil, es apoyarte tanto en lo no verbal y en el ambiente que descuides lo que realmente dices. El escenario abre la puerta, prepara el terreno, baja las defensas, pero las palabras y las ideas todavía tienen que entrar y sostenerse por sí mismas. Un entorno perfecto al servicio de un mensaje vacío solo consigue que el vacío se note antes. Busca siempre el equilibrio, que lo que rodea a tu mensaje lo refuerce, nunca que lo reemplace. Y aquí el giro que quiero dejarte, el que cambia cómo miras a esas personas que parecen tenerlo todo fácil. Quien parece tener presencia natural, casi nunca nació con ella.
Preparó el escenario antes de que llegaras. Cuidó su postura, eligió el momento, calibró la distancia, y tú solo viste la función terminada, nunca el montaje que la hizo posible. Lo que llamas talento suele ser preparación que no presenciaste. El escenario ya está listo. Ahora vamos a apretar botones que la mente humana ni siquiera sabe que tiene. Capítulo 3. Juegos mentales. Los botones psicológicos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ideas se propagan como el fuego mientras otras mueren al nacer? Bienvenido al reino de los disparadores psicológicos. Esos resortes ocultos que, una vez que los conoces, ya no te dejan ver el comportamiento humano de la misma manera. Aquí la lógica cede el paso a algo más antiguo. Tu cerebro recibe cada día muchísima más información de la que podría procesar, y para sobrevivir desarrolló atajos, reglas rápidas que los psicólogos llaman heurísticos, y que le permiten decidir sin analizarlo todo. Esos atajos suelen ser útiles. Sin ellos, cruzar la calle o elegir qué desayunar sería un cálculo interminable que agotaría la mente antes del mediodía. Pero esa misma economía tiene un costo. Los atajos, al simplificar, a veces se equivocan de manera sistemática, y a esos errores predecibles los psicólogos los llaman sesgos. Aquí está la clave que quiero que entiendas bien, porque de ella depende todo el capítulo. Para el persuasor, conocer estos atajos y estos sesgos es como tener un mapa de la mente humana. Te permite guiar a las personas hacia una acción de un modo que se siente natural e intuitivo para ellas, en lugar de forzado. Quien los conoce no lucha contra la corriente de la mente, navega con ella y por eso logra más con menos esfuerzo. El investigador que más ha iluminado este terreno es Robert Cialdini, un psicólogo que pasó años infiltrado en el mundo de los vendedores, los recaudadores y los publicistas para descubrir, desde dentro, qué hace exactamente que una persona diga que sí. De ese trabajo salieron varios principios universales, y vale la pena conocer los primeros con detalle, porque están operando sobre ti ahora mismo, cada día, sin que lo notes. El primero, y quizás el más profundo, es la reciprocidad. Recibe alguien un gesto inesperado, un café, un favor pequeño, una atención que no pidió, y algo dentro de él siente casi de inmediato la necesidad de devolverlo. Es una norma social grabada tan hondo en nuestra especie que los antropólogos la encuentran en todas las culturas estudiadas, sin excepción. Probablemente fue una de las claves que nos permitió cooperar y sobrevivir en grupo. Un experimento clásico lo mostró con una elegancia difícil de olvidar. Un mesero que entregaba la cuenta acompañada de un caramelo para cada comensal recibía notablemente más propina, y sí, en lugar de dejar los caramelos de golpe, se alejaba y luego volvía, como si lo hubiera pensado mejor, a dejar un segundo caramelo, la propina subía todavía más. El regalo era minúsculo, casi ridículo, y sin embargo activaba una deuda invisible que se pagaba con dinero real. La lección para ti es tan simple como poderosa. Ofrece valor primero, sin exigir nada a cambio, ya sea información útil, una ayuda genuina o un pequeño favor, y crearás una predisposición natural a la correspondencia. El error que casi todos cometen es al revés. Piden antes de dar, y luego se extrañan de la resistencia que encuentran. Da primero, y el terreno se prepara solo. El segundo botón es la escasez. Valoramos más lo que escasea o está por desaparecer, y esto conecta con uno de los hallazgos más importantes de la psicología moderna, el que Kahneman y su colega Amos Tversky pusieron en el centro de su trabajo, la aversión a la pérdida. Descubrieron, a través de decenas de experimentos, que el dolor de perder algo pesa psicológicamente casi el doble que el placer de ganar algo equivalente. Perder 100 no se compensa con ganar 100. Para equilibrar ese dolor necesitaríamos ganar casi el doble. Esa asimetría explica muchísimo del comportamiento humano y explica por qué funcionan tan bien las ofertas por tiempo limitado, las ediciones especiales, el solo quedan 3 disponibles. No actuamos tanto por el deseo de conseguir como por el miedo a quedarnos fuera. Pero, y esto es lo que casi nadie aprovecha,
la escasez no es solo de productos en una tienda, también una oportunidad de negocio, una información valiosa, un lugar en un proyecto o incluso tu propia atención y tu tiempo ganan valor a los ojos del otro cuando dejan de estar disponibles a cualquier hora y para cualquiera. Quien siempre está disponible se vuelve invisible. Quien administra su presencia con cuidado se vuelve valioso. El tercer botón es el sesgo de confirmación. Nuestra tendencia profunda a buscar, interpretar y recordar la información de un modo que confirme lo que ya creíamos, e ignorar o restar peso a lo que lo contradice. El cerebro premia con una pequeña sensación de alivio cada vez que el mundo le da la razón, y castiga con incomodidad cada vez que se la quita. Para el persuasor esto es un muro y una puerta al mismo tiempo. Es un muro porque, si intentas cambiar de golpe una creencia firme y central de alguien, chocarás con toda su resistencia. Pero una puerta porque, si logras enmarcar tu mensaje de modo que sintonice con algo que la persona ya piensa o valora, lo recibe casi sin defensas, como quien reconoce a un viejo aliado. No empieces contradiciendo. Empieza encontrando el punto donde ya están de acuerdo y construye desde ahí. El cuarto botón es el sesgo de autoridad, esa inclinación tan humana a creer más y a dejarnos influir más por quien percibimos como experto o figura respetada. Los mismos experimentos de Milgram que vimos en el primer capítulo muestran hasta qué extremo perturbador puede llegar esta obediencia. Y no hace falta una bata de laboratorio. Un estudio de campo célebre encontró que muchos más peatones se atrevían a cruzar la calle en rojo cuando seguían a un hombre bien vestido, con traje, que cuando el mismo hombre lo hacía con ropa descuidada. El traje hablaba por él, prestaba una autoridad que sus palabras ni siquiera necesitaron. Para ti, la aplicación es doble. Establece tu propia credibilidad antes de pedir que te crean, mostrando lo que sabes o lo que has logrado, y, cuando sea honesto, respalda tu idea con la voz de autoridades reconocidas en el tema. Ahora la advertencia, que importa tanto como cada una de estas técnicas, porque sin ella se convierten en veneno. No hay un botón que sirva para todos por igual. Lo que mueve a una persona deja completamente fría a otra, y el error más común es aplicar el mismo resorte a todo el mundo sin observar a quién tienes enfrente. Escucha y adapta. Y sobre todo, nunca fabriques una escasez falsa, un elogio que no sientes, o una autoridad que no tienes, porque la mentira, tarde o temprano, se descubre y cuando lo hace, se lleva tu credibilidad entera de un solo golpe, dejándote con menos influencia de la que tenías al principio. Estas herramientas complementan un buen mensaje, no lo reemplazan. Y aquí el reencuadre esencial, el que cambia por completo cómo te sientes al usarlas. Esto no son trucos sucios inventados para engañar. Es, sencillamente, la forma en que el cerebro humano ya funciona, moldeada por cientos de miles de años de evolución, mucho antes de que tú o yo llegáramos. Estos disparadores están influyendo en las decisiones de todos, todo el tiempo, con o sin tu permiso. Tú solo estás aprendiendo a reconocerlos y a acompañar ese movimiento natural en vez de remar torpemente en contra. Y estos botones, por poderosos que sean, se aprietan casi siempre con la herramienta más poderosa que posees: las palabras. Capítulo 4. El poder de las palabras, enmarcar la realidad. 70% de probabilidad de éxito, 30% de probabilidad de fracaso. Detente un segundo. Es exactamente el mismo dato, la misma realidad, y sin embargo, tu cuerpo reaccionó distinto a cada frase. Una te dio ganas de avanzar, la otra encendió una alarma. Ahí, en ese pequeño temblor que sentiste al pasar de una frase a la otra, vive uno de los secretos más grandes de toda la persuasión. Aquí las palabras dejan de ser simples herramientas para describir la realidad y se convierten en instrumentos para darle forma. Piénsalo un momento. ¿Has notado alguna vez cómo una sola palabra puede cambiar el significado entero de una frase? ¿O cómo la misma idea, presentada de dos maneras distintas, provoca reacciones opuestas? No es casualidad ni magia.
Es la naturaleza misma de cómo funciona la mente humana. No experimentamos la realidad de forma directa, cruda, sin filtros. La vivimos siempre a través del lenguaje, y las palabras que usamos, tanto las que elegimos como las que elige quien nos habla, no solo describen lo que pasa, moldean silenciosamente cómo lo percibimos, cómo lo sentimos y qué decidimos hacer al respecto. Kahneman y Tversky lo demostraron con un experimento que se volvió legendario. Plantearon a médicos y a gente común un mismo tratamiento, descrito de dos maneras. A un grupo le hablaron de una tasa de supervivencia del 90%, a otro de una tasa de mortalidad del 10%. Los números eran idénticos, las decisiones no. La versión que hablaba de supervivencia atraía muchísimo más apoyo, aunque dijera exactamente lo mismo que la otra. A ese fenómeno lo llamaron efecto de encuadre, y es el arte de presentar una información de modo que guíe la manera en que el otro la siente y la interpreta, sin cambiar un solo hecho. Dominar este arte transforma tu comunicación entera, porque te permite presentar tus ideas de forma que resuenen con quien escucha, logrando que tu mensaje no solo se oiga, sino que se sienta y se quede dentro. Lo primero, y lo más básico, es elegir con intención entre el marco positivo y el negativo. Uno resalta lo que se gana, los beneficios, lo que se abre. El otro resalta lo que se puede perder, el riesgo, lo que se cierra. Ninguno es superior en abstracto. Cuál funciona mejor depende de la persona y del momento. Para mover a alguien a proteger algo que ya posee, el miedo a perder suele pesar más y empuja con fuerza. Para invitar a alguien a conquistar algo nuevo, la ilusión de ganar enciende mejor el deseo. La destreza está en leer a quien tienes enfrente y elegir el marco que habla su idioma emocional. Segundo viene el reencuadre, que no es enmarcar tu propia idea, sino tomar una objeción o una crítica del otro y mostrarla bajo una luz distinta que juegue a tu favor. Si alguien dice que tu propuesta es demasiado arriesgada, en lugar de defenderte, puedes convertir ese mismo riesgo en una oportunidad de crecimiento o de innovación que otros no se atreven a tomar. No niegas su punto, no lo contradices de frente, lo giras, y al girarlo, transformas un obstáculo en un peldaño hacia el acuerdo. Esta habilidad, la de reencuadrar objeciones en tiempo real, es una de las que más separa a un comunicador común de uno realmente persuasivo. Más adentro, en un nivel más profundo, aparecen patrones de lenguaje más sutiles, formas de estructurar la frase que hablan casi directamente a la mente que no vigila. Los mandatos incrustados esconden una sugerencia dentro de una frase más grande, de modo que la parte consciente no la registra como una orden, pero la parte profunda sí la recoge. En lugar del torpe deberías considerar esto, que despierta resistencia, dices, a medida que consideras esto, quizás empieces a sentir entusiasmo por las posibilidades, y la instrucción de sentir entusiasmo entra por la puerta lateral, sin activar al guardián lógico del sistema 2. Las presuposiciones y las preguntas dirigidas logran algo parecido a través de lo que dan por sentado. Cuando preguntas, ¿qué tan rápido quieres ver resultados?, ya diste por hecho que la persona quiere resultados. La única discusión que queda abierta es el cuándo, no el sí. Has movido el terreno de la conversación sin que nadie lo note. Existe evidencia inquietante del poder de estas preguntas. La psicóloga Elizabeth Loftus mostró que cambiar una sola palabra altera el recuerdo. A testigos que habían visto el mismo choque de autos, preguntarles a qué velocidad iban cuando se estrellaron les hacía recordar una velocidad mayor e incluso imaginar vidrios rotos que nunca existieron, comparado con preguntarles cuando simplemente se tocaron. La palabra no describió el recuerdo, lo reescribió. ¿Cómo llevas todo esto a tu vida sin volverte un manipulador de manual? La respuesta es la práctica paciente y la observación. Empieza enmarcando conscientemente tus mensajes de distintas maneras y fíjate en cómo reacciona la gente. Presta atención al lenguaje de los buenos comunicadores que admiras, en los medios, en los negocios, en la política, e identifica qué marcos usan y por qué funcionan. Prueba los patrones en conversaciones de bajo riesgo, cotidianas.
hasta que dejen de sentirse mecánicos y se vuelvan tuyos. Con el tiempo, elegir el marco correcto dejará de ser un esfuerzo y pasará a ser un reflejo. Ahora la advertencia práctica, porque este poder tiene un modo fácil de arruinarse, no enredes. En el afán de sonar sofisticado y persuasivo, es tentador caer en un lenguaje recargado, lleno de florituras, que en lugar de clarificar confunde. Recuerda siempre que el objetivo es el impacto, y el impacto nace de la claridad. A veces el mensaje más simple, más directo, más limpio, es con enorme diferencia el más poderoso. Si tu interlocutor frunce el ceño, no necesitas más adornos, necesitas menos. Y aquí no puedo seguir sin mirarte a los ojos, porque este es el punto exacto donde muchos se pierden, donde el arte de la influencia puede degenerar en algo oscuro. El mismo estudio de Loftus que revela el poder de las palabras, revela también su peligro. Quien sabe enmarcar puede aclarar la verdad o puede fabricar un recuerdo falso. Enmarcar para aclarar es influencia legítima. Enmarcar para ocultar es manipulación. La línea es una sola pregunta. ¿La otra persona sale beneficiada o explotada? Guárdala, porque volveremos a ella. Y recuerda que las palabras solo alcanzan la razón. La decisión de verdad se toma en otro lugar. Capítulo 5. La palanca emocional, donde se decide de verdad. Hay mensajes correctos hasta la última coma que nos dejan fríos, y hay otros que nos tocan antes de que alcancemos a entenderlos. Curioso, ¿no? Nos creemos seres racionales que sopesan pros y contras, y la ciencia del cerebro cuenta una historia más humilde. El neurocientífico Antonio Damasio estudió a pacientes que, por una lesión en la zona del cerebro que conecta emoción y decisión, habían perdido la capacidad de sentir, aunque conservaban intacta su inteligencia. El resultado fue revelador. No se volvieron máquinas lógicas perfectas. Se volvieron incapaces de decidir. Pasaban horas atrapados en una elección trivial, como qué día agendar una cita, porque sin emoción, ninguna opción pesaba más que otra. De ahí nació su idea de los marcadores somáticos. Pequeñas señales corporales, una tensión en el pecho, una ligereza, un nudo en el estómago, que la emoción imprime sobre cada opción posible y que funcionan como etiquetas de «esto me conviene» o «esto no», permitiéndonos elegir sin analizar hasta el infinito. Sin esas etiquetas emocionales, ahogados en pura lógica, quedamos paralizados. La conclusión desarma siglos de prejuicio contra el sentir. La emoción no es el enemigo de la razón, ni un ruido que estorba a la buena decisión. Es, al contrario, su timón silencioso. Nos gusta imaginarnos como jueces fríos que pesan pruebas, pero la verdad, confirmada una y otra vez por la neurociencia, es que la emoción suele decidir primero y la razón llega después, prolija, a construir la justificación de lo que el corazón ya eligió. Por eso, en la persuasión, tocar la emoción llega mucho más lejos y mucho más hondo que tocar solo el argumento. Cuando le hablas a la emoción de alguien, no estás solo transmitiendo información. Estás creando una conexión, tejiendo un vínculo, sentando las bases sobre las que cualquier razón podrá después apoyarse. Los datos informan, pero las emociones mueven. Déjame contarte de Marina, una gerente que durante años intentó movilizar a su equipo con cifras impecables. Presentaba gráficos perfectos y recibía miradas vacías. Todo cambió el día que, en vez de abrir con datos, contó cómo un cliente real había recuperado su negocio gracias al trabajo de ellos. La sala, por primera vez, se inclinó hacia adelante. Lo que Marina descubrió tiene nombre: inteligencia emocional, el término que popularizó el psicólogo Daniel Goleman para la capacidad de reconocer y manejar las emociones propias y ajenas. En su corazón vive la empatía, sintonizar con el estado del otro antes de hablar. Y la empatía, lejos de ser algo etéreo, tiene una base física fascinante. Los científicos Giacomo Rizzolatti y su equipo descubrieron las llamadas neuronas espejo, células que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a otro realizarla. Es la maquinaria neuronal que nos hace bostezar al ver un bostezo y encogernos al ver a alguien golpearse.
Sobre ese mismo circuito viaja el contagio emocional, esa tendencia a reflejar el estado de quien tenemos cerca. Si proyectas calma, calmas. Si proyectas entusiasmo genuino, enciendes, porque el cerebro del otro, en cierto sentido, ensaya por dentro lo que ve en ti. Antes de proponer algo, entonces, primero siente al otro. ¿Esta persona está entusiasmada ante lo nuevo o ansiosa ante el cambio? ¿Llega abierta o a la defensiva? Según lo que percibas, tu mensaje entero cambia de forma, de ritmo, de tono. El que ignora el estado emocional de quien lo escucha y suelta su discurso preparado sin mirar, es como quien lanza una semilla sin fijarse si el suelo está listo para recibirla. Cada emoción básica es una palanca distinta. El psicólogo Paul Ekman identificó un puñado de ellas como universales, tan hondas en nuestra biología, que se reconocen en cualquier rostro del planeta, sin importar la cultura ni el idioma. Miedo, alegría, ira, tristeza, sorpresa, asco. Cada una es un motor poderoso cuando se enciende con cuidado y con respeto. El miedo puede movilizar a alguien a actuar para evitar un daño. La alegría puede inspirar a abrazar una nueva posibilidad. La sorpresa abre la mente y la vuelve receptiva. La clave está en comprender qué emoción es la relevante para tu objetivo y despertarla de forma ética, nunca fabricada. Y la herramienta que más despierta emociones, la más antigua y la más eficaz, es la historia. El ser humano está programado para responder a las narrativas de un modo que los datos crudos jamás igualan. Aquí también hay ciencia que lo respalda. Al escuchar un relato con tensión, con un personaje que quiere algo y un desenlace incierto, el cerebro libera oxitocina, la misma molécula del vínculo, la confianza y el afecto. Esa química hace que, sin darnos cuenta, empiece a importarnos el destino de un personaje que ni siquiera existe. Por eso, cuando quieras que una idea se sienta y se recuerde, no la presentes como una estadística, envuélvela en una historia. En lugar de decir, nuestro servicio mejora la vida de los clientes, cuenta la historia de un cliente concreto cuya vida cambió, con nombre, con rostro, con antes y después. La sala que se dormía con tus cifras se inclinará hacia adelante con tu relato. Para llevar esto a la práctica, entrena dos músculos. El primero es la lectura emocional. En tus conversaciones, presta atención no solo a lo que la gente dice, sino a cómo lo dice, al tono de voz, a la postura, a las palabras que elige, porque todo eso son ventanas a su estado interior. El segundo es el relato. Incorpora pequeñas anécdotas y metáforas en tu comunicación cotidiana y observa cómo responde la gente, si se inclina, si sus ojos cambian, si se quedan en silencio. Esas son las señales de que estás tocando algo real. Ahora la advertencia, porque esta palanca, mal usada, se rompe en las manos. No proyectes tu propia emoción sobre el otro suponiendo que siente lo que tú sentirías en su lugar. Es uno de los errores más comunes y más caros, y se corrige con una sola cosa: escuchar de verdad y preguntar cuando dudes en lugar de suponer. Y no abandones nunca del todo la lógica, porque el caso de los pacientes de Damasio funciona en ambos sentidos. Sin emoción no hay decisión, es cierto, pero sin razón, la emoción se desboca y se vuelve capricho. La persuasión más poderosa no elige entre el corazón y la mente. Los honra a ambos, ofreciendo una emoción que mueve y una razón que justifica el movimiento. Aquí el reencuadre que quiero regalarte. Eso que muchos te vendieron como debilidad, tu sensibilidad, tu costumbre de notar lo que otros no notan, es en realidad un radar afinado. Un sistema de neuronas espejo trabajando a plena capacidad. No es una falla que corregir, es una herramienta que nadie te enseñó a usar. Ahora toma esa emoción y esa razón y entra al lugar donde ambas chocan. Una discusión. Capítulo 6. Ganar la discusión sin perder a la persona. El corazón se te acelera. La mente corre a mil buscando la respuesta perfecta. Esa frase que dejaría al otro sin argumentos. Estás en medio de una discusión y algo dentro de ti
La vive como una guerra que hay que ganar. Ahí, justo ahí, empieza casi todo error de persuasión, porque llevamos grabada la idea de que un desacuerdo es un obstáculo, un muro que se interpone entre tú y lo que quieres, y es exactamente lo contrario. Cuando alguien discute contigo, no se alejó de ti, se acercó. Fíjate en lo que acaba de hacer esa persona. Invirtió su atención, su energía y su emoción en la conversación contigo, cuando podría simplemente haberse encogido de hombros, haber asentido por cortesía y haberse marchado sin más. El desinterés es el silencio. El desacuerdo, en cambio, es presencia pura. Esa inversión que hizo el otro es una puerta que se abre, no un muro que se levanta. Quien te lleva la contraria con pasión está lo bastante involucrado como para que de verdad valga la pena hablarle, porque le importa el tema y de algún modo le importa lo que tú piensas. Bien mirado, entonces, un buen desacuerdo no es una amenaza que debas neutralizar, es una de las mejores oportunidades de influencia que la vida te ofrece. Un momento en que la mente del otro está encendida y disponible como pocas veces. Hay algo más que conviene que sepas antes de entrar en las técnicas, porque cambia el ánimo con que discutes. La capacidad de construir un argumento claro y bien razonado no solo te ayuda a ganar el punto, construye tu credibilidad. Cuando articulas tu posición con lógica, apoyándola en evidencia y en un razonamiento ordenado, demuestras una seriedad y una inteligencia que imponen respeto, y ese respeto, a su vez, hace que la gente esté más dispuesta a dejarse persuadir por ti la próxima vez. Discutir bien, entonces, es una inversión que rinde mucho más allá de esta conversación. Empecemos por lo básico, que casi nadie domina de verdad. Un argumento sólido tiene una estructura simple y hermosa, una premisa que es tu punto de partida, una evidencia o una razón que la sostiene, y una conclusión que se sigue de forma natural de ambas. Si tu premisa es el ejercicio mejora la salud, aportas evidencia concreta sobre cómo fortalece el corazón, los músculos y reduce el estrés, y concluyes que conviene incorporarlo a la rutina diaria. La cadena queda tan firme, eslabón tras eslabón, que a tu interlocutor le cuesta encontrar por dónde romperla. Construye siempre así, sin saltarte pasos, porque cada hueco en tu razonamiento es una grieta por donde el otro meterá la palanca. Pero ganar una discusión no es solo construir bien tu propia cadena, también es aprender a detectar cuándo la del otro está rota, aunque suene convincente. Y si mi oponente parece muy convincente pero algo no cuadra, entonces busca la falacia, ese error de razonamiento que hace parecer fuerte lo que es débil. El falso dilema te presenta solo dos salidas cuando existen muchas más. El ataque personal cambia el tema hacia quien habla en vez de qué dice. La apelación a la ignorancia pretende que algo es cierto solo porque nadie probó lo contrario. Nómbralas con calma y el castillo ajeno se desarma solo. Aquí conviene conocer un hallazgo incómodo de la psicología, porque te salva de un error costoso. Los investigadores Brendan Nyhan y Jason Reifler describieron el llamado efecto contraproducente. A veces, golpear de frente una creencia firme con datos que la contradicen no la debilita, la refuerza, porque la persona se atrinchera para proteger su identidad. La lección es clara: no ganas humillando ni bombardeando con hechos. Y si aún teniendo razón no logro que me sigan, ahí necesitas algo más que lógica. Y para eso volvemos a una sabiduría de hace milenios que la ciencia moderna no ha hecho más que confirmar. Aristóteles enseñó 3 modos de persuadir. El ethos es tu credibilidad, quién eres y por qué deberían creerte. El pathos apela a la emoción, ese hilo que hace memorable un argumento. El logos es la razón, la evidencia que sostiene lo que afirmas. El maestro no elige uno, los teje. Establece su credibilidad, toca el sentir de la sala y presenta un razonamiento limpio, todo a la vez. Una herramienta que combina los 3 de forma elegante es la pregunta retórica, esa que no busca respuesta, sino provocar reflexión. Si no actuamos ahora, ¿qué mundo dejamos a nuestros hijos? Mueve la emoción con la imagen de los hijos. Insinúa el carácter responsable de quien la formula
y sugiere con fuerza lógica la necesidad de actuar, todo en una sola frase. ¿Y cómo se entrena todo esto sin volverse un peleador insoportable? El mejor gimnasio es el debate respetuoso. No se trata de buscar pleitos, sino de aprovechar las oportunidades de discurso intelectual honesto sobre temas que te importan, prestando atención a cómo estructuras tus razones y practicando la detección de falacias en el otro y en ti mismo. Otro ejercicio valiosísimo es estudiar a los grandes oradores. Observa cómo construyen sus argumentos, cómo establecen su credibilidad, cómo tocan la emoción del público y cómo cierran con lógica, y luego prueba esas mismas estrategias en tu propia comunicación. Ahora la advertencia, que aquí es especialmente importante porque las discusiones despiertan lo peor de nuestra biología. Cuando el intercambio se calienta, la amígdala que ya conocemos vuelve a tomar el mando, la temperatura emocional sube, y entonces es facilísimo perder de vista la meta, que era persuadir, y caer en el conflicto improductivo, donde ya nadie escucha a nadie. Si notas ese calor subiendo, en ti o en el otro, no eches más leña. Regresa a los valores compartidos, a lo que ambos quieren en el fondo, porque encontrar un terreno común desactiva la alarma del otro y devuelve la conversación al terreno de la razón. Y vigila tus propias falacias, porque hasta quien las conoce cae en ellas en el fragor del momento. Si te descubres usando una, admítelo y reformula. Reconocer un error, lejos de debilitarte, aumenta tu credibilidad, tu etos. Aquí el reencuadre que lo cambia todo. Ganar una discusión no es demostrar que tienes razón mientras el otro se va herido. Es lograr que, al terminar, quiera caminar a tu lado. Y persuadir a una persona cambia una solamente. ¿Qué pasa cuando inclinas a tu favor a todo un grupo? Capítulo 7. Construir alianzas, la influencia que se multiplica. ¿Alguna vez has notado cómo algunas ideas se propagan como un incendio mientras otras luchan por avanzar? Bienvenido al intrincado mundo de las redes y las alianzas. Esa arquitectura oculta que, una vez que la ves, ya no te deja mirar tu entorno igual. Aquí hay una verdad sobre nuestra especie que lo explica todo. Somos seres profundamente sociales, y nuestras opiniones, creencias y decisiones se moldean, mucho más de lo que nos gusta admitir, por quienes nos rodean. Creemos decidir solos en la intimidad de nuestra cabeza, pero la verdad es que rara vez pensamos de forma aislada. Miramos de reojo todo el tiempo qué piensan y qué hacen los demás. La evidencia de esto es más fuerte y más sorprendente de lo que imaginas. Los investigadores Nicholas Christakis y James Fowler, siguiendo a miles de personas durante años, descubrieron que estados tan íntimos como la felicidad e incluso el sobrepeso se propagan por las redes sociales igual que una corriente. Si el amigo de un amigo de tu amigo es feliz, tú tienes más probabilidades de serlo, aunque no lo conozcas. Por eso persuadir a una sola persona suma, pero persuadir a través de una red multiplica. Piénsalo bien, porque el cambio de escala es enorme. Cuando convences a una persona, cambiaste una mente. Pero cuando construyes alianzas, cada persona a la que convences se vuelve un posible defensor de tu idea ante los demás y tu influencia deja de depender solo de tu esfuerzo directo para viajar por las conexiones y las conversaciones de otros, gente que quizás tú ni siquiera conoces. Ese es el efecto multiplicador y es la diferencia entre empujar una roca tú solo y poner en marcha una avalancha. Además, las alianzas no solo amplían tu alcance, también construyen credibilidad. Cuando otros ven que tu idea ya cuenta con el respaldo de personas o grupos respetados, están mucho más dispuestos a tomarla en serio, porque esa validación social vence buena parte de la desconfianza inicial. Ahora bien, ¿por dónde se empieza a construir una red con intención? Hay 3 tipos de personas que necesitas aprender a encontrar en cualquier grupo, y conviene distinguirlas muy bien porque cumplen funciones distintas. Están primero los líderes de opinión, esos a quienes muchos escuchan y consultan antes de formarse su propia opinión. Ganar a uno de ellos es ganar, de rebote, a todos los que confían en su criterio. Están, segundo,
los conectores, esas personas que enlazan grupos que de otro modo jamás se hablarían. El sociólogo Mark Granovetter demostró en un trabajo que se volvió famoso sobre cómo la gente encuentra empleo, algo contraintuitivo y precioso. Las mejores oportunidades no suelen llegar a través de los amigos íntimos que se mueven en tu mismo círculo y conocen lo mismo que tú, sino a través de esos vínculos débiles, los conocidos lejanos que tienden puentes hacia mundos distintos del tuyo. Cuida tus vínculos débiles. Ahí vive gran parte de tu futuro. Y están, tercero, quienes toman las decisiones finales, los que tienen la autoridad de firmar, aprobar o vetar. De nada sirve convencer a todos si nunca llegas a quien decide. Mapear dónde están estos tres tipos de nodos en tu entorno te dice, con claridad, dónde poner tu energía para que rinda al máximo, en lugar de dispersarla por igual sobre todos. Sobre esta base, actúa un fenómeno silencioso y potente, la prueba social. Miramos lo que hacen los demás para decidir qué hacer nosotros, sobre todo cuando dudamos. Un experimento clásico de Solomon Asch lo dejó al desnudo. Muchas personas llegaban a negar lo que veían sus propios ojos, afirmando que dos líneas de distinto largo eran iguales, solo porque un grupo de desconocidos lo afirmaba antes que ellas. La presión del grupo dobla incluso la percepción. Entras antes a un restaurante lleno que a uno vacío. Crees más una información que llega desde varias fuentes a la vez. Como persuasor, aprende a mostrar, sin exagerar ni mentir, el respaldo que tu idea ya tiene. Los testimonios de quienes se beneficiaron, la adopción creciente, el apoyo visible de personas a quienes tu público admira o respeta. Enseñar que otros ya cruzaron ese puente hace que cruzarlo dé menos miedo. Cerca de ahí trabaja la figura de autoridad. Alinearte con un experto reconocido, citarlo, contar con su aval, presta parte de su credibilidad a tu causa. Pero aquí hay un matiz que casi todos pasan por alto. Aprovechar la autoridad no se trata solo de asociarte con nombres famosos, sino de identificar y conectar con quienes tienen influencia real dentro de la red específica que te importa, que a veces son líderes silenciosos, expertos poco conocidos fuera de su círculo, o influencers informales que moldean opiniones sin cargo alguno. Todo este trabajo paciente va construyendo lo que se llama capital social, esa reserva invisible de confianza, buena voluntad y favores recíprocos que se acumula dentro de las relaciones. Es un capital real. Te permite pedir ayuda cuando la necesitas, acceder a información y oportunidades, y movilizar la influencia de otros para apoyar tus metas. Y como todo capital, se construye antes de necesitarlo, no en el momento de la urgencia. Para empezar a construirlo hoy, un ejercicio simple. Dibuja tu red actual. Lista a las personas que podrían influir en tus objetivos o ser influidas por ellos. Traza quién conoce a quién. Y busca con honestidad dos cosas. ¿Dónde puedes fortalecer un vínculo que ya existe? ¿Y con qué persona valiosa deberías empezar a construir una relación genuina? La clave está en esa última palabra, genuina, porque el capital social que se construye solo para explotarlo se agota. El que se construye sobre interés real por el otro se multiplica. Pero atención a dos trampas. La primera es la alianza mal alineada, la que luce bien sobre el papel, pero no acerca tus metas. Ten claros tus objetivos y desvincúlate con respeto si hace falta. La segunda es apoyarte tanto en la autoridad ajena que descuides la tuya. Tu meta última es ser una voz respetada por derecho propio, no un simple canal de la influencia de otros. Y el reencuadre que quiero dejarte: hacer redes no es coleccionar tarjetas ni acumular contactos, es construir relaciones de beneficio mutuo para que tu voz se amplifique de verdad. Ahora bien, ya lograste persuadir. ¿Cómo evitas que todo eso se disuelva al día siguiente? Capítulo 8. La vuelta de la victoria: hacer que la persuasión permanezca. Alguien dijo que sí con los ojos brillando. Prometió, se comprometió, parecía imparable. Y semanas después, en silencio, se fue apagando hasta que del entusiasmo no quedó nada. ¿Te suena? ¿Cuántas veces tú mismo dijiste que sí, con todo el corazón,
en un momento de entusiasmo, para después, con los días, dudar, enfriarte y dejar morir la intención sin hacer nada. Le pasa a casi todos y revela una verdad incómoda que casi ningún libro sobre influencia se atreve a decir con claridad. Persuadir en el momento es apenas la mitad del trabajo, quizás la mitad más fácil. Cambiar una mente por un instante, arrancar un sí en el calor de una buena conversación, es relativamente sencillo. Lograr que ese cambio permanezca, que la decisión se sostenga cuando ya no estás delante, que la acción prometida se cumpla de verdad semanas después, ese es el arte difícil, el que separa a quien impresiona por un rato de quien de verdad influye en la vida de la gente. Y la buena noticia es que la psicología humana juega a tu favor, porque las personas cargan un deseo profundo de ser coherentes con lo que dijeron. Ese deseo tiene raíces hondas y un nombre científico. El psicólogo Leon Festinger lo llamó disonancia cognitiva. Esa tensión desagradable que aparece cuando sostenemos a la vez una acción y una creencia que no encajan. En un experimento que se volvió célebre, Festinger pidió a unos participantes que hicieran una tarea aburridísima y luego mintieran a otros diciéndoles que había sido divertida. A unos les pagó una suma generosa, a otros casi nada. Lo sorprendente vino después. Los que casi no cobraron terminaron convencidos de que la tarea sí les había gustado. Sin dinero que justificara su mentira, su mente reescribió la creencia para que encajara con lo que habían dicho. La mente odia la contradicción y hace casi cualquier cosa por resolverla, y ahí está tu punto de apoyo. Consigue que la persona haga un compromiso activo, público y voluntario, y habrás multiplicado las probabilidades de que cumpla, porque fallar le costaría demasiado por dentro. Que lo escriba, que lo diga frente a otros, que dé un primer paso concreto por pequeño que sea. De hecho, lo pequeño es la clave de una técnica que los psicólogos Jonathan Friedman y Scott Fraser demostraron con datos: el método del pie en la puerta. En su estudio, pedían a unos vecinos que colocaran una calcomanía diminuta a favor de la conducción segura. Casi todos aceptaban. Era un gesto mínimo. Semanas después, a esos mismos vecinos les pedían instalar en el jardín un cartel enorme y feo con el mismo mensaje, y muchos accedían, mientras que quienes no habían dado el primer paso pequeño se negaban en masa. El primer sí había cambiado la imagen que tenían de sí mismos. Empiezas con una petición mínima que casi seguro aceptará, y sobre ese sí construyes el siguiente, más grande, y luego otro. Cada acuerdo cumplido crea impulso hacia el próximo, pero conseguir el sí inicial, por sólido que sea, no basta. Para que la influencia dure de verdad, hay que alimentar la relación en el tiempo. Aquí entra un principio llamado altruismo recíproco. La gente sigue apoyándote una y otra vez cuando siente que el vínculo con ustedes es mutuamente beneficioso, que no es solo tú tomando. Ofrece valor de forma continua, comparte un recurso útil, brinda una guía, ayuda a la otra persona a alcanzar sus propias metas, y con cada gesto no solo refuerzas la decisión que tomó, sino que construyes una confianza que sostendrá tu influencia a largo plazo. Y no subestimes jamás el poder del seguimiento, porque aquí se pierden más persuasiones de las que imaginas. Muchísimos esfuerzos no fracasan porque el argumento inicial fuera débil, sino porque después no hubo seguimiento, no hubo un recordatorio a tiempo, un mensaje que mantuviera la idea viva en la mente del otro y contrarrestara la tendencia natural a volver a los viejos hábitos. Un buen persuasor es, casi siempre, alguien que da seguimiento cuando los demás ya se olvidaron. Para llevarlo a la práctica, piensa en algo que hayas conseguido recientemente, un acuerdo, un sí, un compromiso de alguien, y diseña un pequeño plan para reforzarlo en las próximas semanas. ¿Qué recordatorio puedes ofrecer? ¿Qué valor adicional puedes aportar? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a sentirse bien con su decisión y motivada a sostener sin? Y en tu día a día, cuando alguien acepte algo, no lo dejes ahí flotando. Consolida ese acuerdo pidiéndole que lo exprese con sus propias palabras.
definiendo el siguiente paso concreto o acordando un momento para volver a hablar del avance. Ahora la advertencia doble, porque este terreno tiene dos precipicios a los lados. El primero, el compromiso se erosiona solo con el simple paso de los días, así que no esperes de brazos cruzados. Anticípate con recordatorios amables, celebra los avances pequeños, ayuda a la persona a ver el progreso que ya hizo hacia su meta. El segundo precipicio, opuesto. En tu entusiasmo por reforzar el compromiso, cuidado con volverte insistente, pesado, hasta el punto de dañar la relación que tanto te costó construir. Mantén la comunicación abierta, sé sensible a los cambios de circunstancias del otro y prioriza siempre, por encima de tu objetivo inmediato, el beneficio mutuo. El equilibrio entre acompañar y agobiar es delicado, y encontrarlo es parte del arte. El reencuadre que quiero que guardes. La verdadera victoria no está en el sí del primer día, sino en la 10ª vez que la persona cumple su palabra, sin que tengas que recordárselo. ¿Y qué forman todas estas piezas juntas? ¿En quién te conviertes cuando las llevas en la mano? Capítulo 9. La jugada final de practicante a maestro. Recuerda por un momento quién eras al abrir este libro. Quizás dudabas de tu capacidad de influir o te frustraba no lograr que tus ideas llegaran. Mira ahora todo lo que llevas en las manos. Un mapa de 5 poderes, el arte de preparar el escenario, los botones de la mente, el poder de enmarcar, la palanca emocional, la discusión que une, la red que multiplica, el compromiso que permanece. Y aquí ocurre la transformación más importante, la que separa al practicante del maestro. Para el practicante, todo esto sigue siendo un conjunto de técnicas que aplica una por una, con esfuerzo consciente. Para el maestro, dejó de ser un manual y se volvió una forma de estar en el mundo. Ese salto no es misterioso. La neurociencia lo explica con un concepto precioso, la neuroplasticidad. Cada vez que repites una conducta, las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión. En palabras de los científicos, las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Al principio piensas cada paso, como quien aprende a manejar y vigila los pedales, y esa tarea vive en la corteza prefrontal, lenta y cansada. Con la repetición, el circuito se muda a zonas más profundas y automáticas, los ganglios basales, y entonces enmarcar, leer emociones y crear vínculo se vuelven tan naturales como respirar. Logras más con menos esfuerzo, porque, literalmente, tu cerebro cambió de forma. Ya no persigues la frase mágica ni intentas ganar cada batalla. Conviertes los desacuerdos en oportunidades casi sin pensarlo, porque tu mirada cambió. Y hay un regalo en este camino que no siempre se anuncia al principio. Conforme dominas estas habilidades, no solo consigues más de lo que quieres, te vuelves mejor en tus relaciones más importantes. Al entender de verdad cómo influir y comunicar, empiezas a comprender y a sentir empatía por las perspectivas ajenas como nunca antes, a expresar tus propias necesidades con claridad y sin agresividad, a encontrar soluciones donde ambos ganan incluso en situaciones que parecían un enfrentamiento. Te descubres resolviendo conflictos que antes te habrían paralizado, construyendo consensos, fomentando cooperación. No te conviertes solo en un mejor persuasor, te conviertes en un mejor compañero, un mejor amigo, un mejor colega, un mejor líder. Piensa por un momento en lo que eso hace posible. Aquellas conversaciones que antes te dejaban mudo o frustrado, la presentación difícil en el trabajo, la charla delicada en casa, la negociación de alto riesgo, ahora las enfrentas con estrategia y con calma. En la cima, la persuasión deja de ser una colección de tácticas y se vuelve visión. Los grandes persuasores no solo cambian mentes, cambian realidades. Tienen la mirada para ver posibilidades que otros no ven, la habilidad para comunicarlas de un modo que inspira y el pensamiento estratégico para convertir esas visiones en algo real. Inspiran movimientos, transforman equipos, guían comunidades hacia un futuro mejor. Eso no es fantasía,
es lo que se vuelve posible cuando estas habilidades se convierten en parte de quién eres. Y aquí debo cerrar el círculo que abrí al comienzo, porque te prometí nombrar una sola cosa, la que de verdad separa la influencia de la manipulación. Es esta: la manipulación explota la debilidad del otro para tu solo beneficio. La influencia legítima sirve a un bien que ambos comparten. La misma técnica, en las mismas manos, puede encadenar o puede levantar. La escasez puede engañar con una urgencia falsa o puede ayudar honestamente a decidir a tiempo. La emoción puede aterrar para controlar o puede conmover para sanar. El encuadre puede aclarar la verdad o fabricar un recuerdo falso, como vimos con Loftus. Las mismas neuronas espejo que te permiten sentir al otro pueden usarse para acompañarlo o para explotar su dolor. La diferencia nunca estuvo en la herramienta, sino en la intención de quien la usa. Y por eso, este poder que ahora tienes viene con una responsabilidad que no puedo dejar de nombrar. Todo lo que aprendiste puede servir para manipular y explotar, o para inspirar, elevar y crear algo bueno. Esa elección no la haces una vez, la haces en cada conversación, con cada persona, y es enteramente tuya. Te pediría que uses estas habilidades para guiar a la gente hacia decisiones que de verdad les convengan, no hacia acciones de las que después se arrepientan, porque la verdadera medida de un maestro de la influencia no es cuánta gente logra mover, ni cuánto poder acumula, sino qué deja atrás en las personas que tocó: confianza o resentimiento, crecimiento o daño, una relación más fuerte o una persona que se siente usada. El persuasor más grande no es el que gana más discusiones, sino aquel a cuyo lado la gente quiere quedarse después de haber sido persuadida. Con eso en el corazón, quiero bajar la voz y contarte algo más personal. Conclusión: no escribí este libro porque naciera sabiendo persuadir. Lo escribí porque durante años fui esa persona sentada en la sala de reuniones, con la idea correcta, viendo cómo nadie se giraba a mirarme ni una sola vez. Recuerdo la mezcla exacta de rabia y vergüenza, sentir que valía y que nadie lo notaba. Durante mucho tiempo pensé que me faltaba algo, un gen del carisma que a otros les había tocado y a mí no. Lo que aprendí, después de mucho tropiezo y de muchas horas leyendo lo que la psicología había descubierto, me dio la vuelta entera. Aquello que yo vivía como mi defecto, mi sensibilidad, esa costumbre de fijarme demasiado en lo que sentían los demás, resultó ser la herramienta más poderosa que tenía. Nadie me había enseñado a usarla, solo me habían convencido de que era una falla. El día que dejé de perseguir la técnica infalible, ese truco definitivo que lo resolvería todo, algo cambió por dentro. Dejé de tratar cada conversación como una batalla que debía ganar. Dejé de preparar respuestas mientras el otro todavía hablaba. Empecé, en cambio, a hacer algo que suena obvio y que casi nadie hace: prestar atención de verdad, no para replicar, sino para entender. Y ocurrió algo que no esperaba. Cuanto menos intentaba convencer, más convencía. Cuanto menos me esforzaba por ser interesante, más interesado estaba en el otro, y más se abría el otro conmigo. Por primera vez en mi vida, empecé a ser escuchado, no porque hablara más fuerte, ni porque hubiera memorizado las frases correctas, sino porque aprendí a escuchar de verdad antes de abrir la boca, y la gente, que siente cuando es escuchada, me devolvía esa misma apertura. Ese fue el giro que no vi venir. El mayor poder de la persuasión no está en lo que dices, sino en lo que callas. Cuanto más intentaba controlar a la gente, más la perdía. Cuanto más soltaba la intención de manipular, más influencia real aparecía, casi sola, como si hubiera estado esperando que yo me quitara de en medio. Si algo de esto resuena en ti, hay un camino más silencioso todavía por recorrer, uno hecho de escucha y de calma, y ojalá lo sigas explorando. Por ahora, si te llevas una sola frase de todo esto, que sea esta: no aprendas a arrancarle a los demás lo que quieres. Aprende a convertirte en alguien a quien los demás quieren decirle que sí.